Bien, buenas noches, ingeniero. Quien habla nuevamente en esta oportunidad es el alumno Víctor Raúl Roque Delgado de la carrera de Ingeniería Civil del curso de Programación Digital. Y como trabajo encomendado voy a proceder a realizar mi exposición respecto al tema de funciones, el algoritmo backbreaking y el algoritmo de recursividad, trabajo que ha sido encomendado por su persona y que por razones de salud no he podido presentarlos a su debido momento, ¿no? Debo recalcar también de que este trabajo ha sido realizado de manera conjunta con un compañero, básicamente en el tema de investigación, ¿no? Para obtener mayor información y presentar un trabajo adecuado, se puede decir. Los datos personales ya los he indicado anteriormente, me quedaría agregar de repente el código de matrícula, se puede decir, que es el 1430222021 en este caso, y bueno, voy a proceder a realizar la conceptualización con algunos ejemplos, y bueno, parte de lo que usted había pedido también fue ejemplos, ¿no? Ejemplos generales, ¿ya? Y eso se va a ir plasmando más adelante. Espero que sea del total de su agrado y voy a proceder a iniciar con la exposición, ¿ya? A continuación vamos a ver el tema de funciones y básicamente van a ser desarrollados en el programa o en el lenguaje de programación en C++, ¿ya? Y bueno, vamos a iniciar con la exposición hablando del tema de las funciones. ¿Qué es una función? ¿Ya? Como concepto general, la función es una parte del código, ¿ya? Fuera del main, con un nombre y que puede ser llamado desde otra parte de nuestro programa. Como por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo que se ha registrado y que es clásico. Imagínense que están entrenando a su perro a hacerse el muertito, ¿no? Cada vez que ustedes dicen muertito, entre comillas, el perro se tira de espaldas en el suelo, cierra los ojos y saca la lengua. En programación, el contenido de la función sería tirarse de espaldas, cerrar los ojos y sacar la lengua. El nombre de la función sería muertito y cada vez que nosotros decimos muertito estamos llamando a la función. Básicamente está reflejado en este ejemplo el término de la función. Bueno, se va a manifestar a continuación cómo vamos a plasmar ya en el lenguaje el término función, ¿no? El concepto que hemos dado anteriormente. Primero pedimos un nombre, lo guardamos en una variable y se le mandamos a la función para que lo muestre. Por ejemplo, ahí podemos apreciar una pantalla o una imagen esencial o básica del lenguaje de programación C++, ¿no? Donde se puede apreciar cada una de las bibliotecas y datos introducidos. Como todo concepto, como toda conceptualización, se tienen tipos, ¿ya? Y para este tipo de funciones vamos a encontrar 4, ¿no? Hablando del lenguaje de programación en C++, ¿ya? Nos dice que aunque en realidad son combinaciones de dos cosas que una función puede hacer. Una función puede ser o hacer o no dos cosas. Una de ellas es recibir datos y retornar datos. De estas dos funciones surgen 4 tipos de funciones que las hemos mencionado en líneas arriba. Una de ellas es no reciben ni retornan, la segunda reciben y no retornan, la tercera no reciben y retornan y finalmente la cuarta reciben y retornan. Vamos a hacer un programa que sume 2 números usando los 4 tipos de funciones y eso se va a plasmar a continuación. La primera, no reciben ni retornan. Las más sencillas, para usarlas solo tenemos que saber cómo crearlas y cómo llamarlas. Una función se crea de esta forma general. Se pone tipo de nombre y se abre paréntesis o llaves. El tipo, entre comillas, se refiere al tipo de dato, que puede ser un int, un float, un void o un char. Y en las funciones que no retornan siempre es void, aclarando eso, teniendo en cuenta. El nombre, entre comillas, es el nombre de la función. Cualquiera que empiece con una letra que sea significativo y que no sea una palabra reservada.
Para llamarla solo hay que escribir el nombre de la función seguido de sus paréntesis y un punto y coma, como se puede apreciar ahí, nombre, paréntesis y punto y coma. En función a este primer tipo, nuestro programa quedaría de esta manera. Volvemos a apreciar ahí la pantalla clásica del lenguaje de programación C++, ya aplicando este tipo, ¿no? Como ven, todo lo que habíamos puesto en nuestro main, mejor lo pusimos en una función y desde el main la llamamos. Una función siempre y siempre tiene que ir antes del main. Una función de este tipo que hemos usado muchas veces es get. El segundo tipo, los que reciben y no retornan. ¿Cómo haríamos para pedir los dos números en el main y que la función haga la suma? Para esto tenemos que hacer una función capaz de recibir datos. Entonces la sintaxis cambia un poco, ¿no? Tipo nombre, tipo, su guión, variable 1, nombre, su guión, variable 2, y así sucesivamente. Tipo y nombre, entre comillas, se refieren a lo mismo, y como no retorna, el tipo siempre será o es void. Dentro del paréntesis tenemos otros aspectos, como por ejemplo tipo, su guión, variable 1. Se refiere al tipo de la variable que muestra o que nuestra función va a decir o recibir. Que entre paréntesis nombre, su guión o guión abajo, variable 1, se refiere al nombre de esa variable. Si queremos recibir una variable hasta ahí es suficiente. Si queremos otra variable ponemos una coma y declaramos la siguiente variable. Para llamar la función hay que poner las variables que vamos a enviar dentro del paréntesis en el mismo orden en que las declaramos en la función. Por ejemplo, nombre, paréntesis variable 1, coma variable 2, cerramos paréntesis, punto y coma. Como anteriormente lo hemos visto, nuestro programa quedaría de esa manera. Volvemos a ver la pantalla clásica del lenguaje de programación C++ y apreciamos lo antes mencionado. Pedimos los números en el main, los enviamos a la función, esta los suma y los muestra. Una función de este tipo que hemos usado muchas veces es el odiado por muchos y llamado por otros el goToXY. El tercer tipo, retornan y no reciben. Y si ahora queremos lo contrario, pedir los números en la función, pero mostrar el resultado en el main, para eso necesitamos una función que retorne. Recibir es enviar datos del main a la función. Retornar es enviar datos de la función al main. Para retornar los datos hay que hacer dos cosas, como por ejemplo, no usar void como tipo y usar return. De forma general, se puede apreciar ahí el tipo de nombre, paréntesis, entre llaves, return, variable. El tipo, entre comillas, tiene que ser del tipo de variable que queremos retornar. Si nuestra variable retorna una variable int, pues el tipo de la función es int. Para indicar qué variable estamos retornando, usaremos la palabra return seguido de la variable usualmente. Esto va al final de la función. Para llamar a la función hay que preparar un colchón en donde caiga la variable que está retornando. Por ejemplo, variable igual nombre, dos paréntesis, punto y coma. Aplicando lo mencionado antes, de igual manera se va a poder apreciar la siguiente pantalla clásica del lenguaje de programación C++. La variable que está retornando nuestra función se va a almacenar en la variable, entre comillas, var, de variable obviamente. Este es un buen momento para recordarles que las variables declaradas entre dos llaves únicamente existen entre esas dos llaves. O sea, que la variable var, entre comillas, de la función no es la misma que la variable var, entre comillas, de la función. Sin embargo, la variable del main está adquiriendo el valor de la variable del main, ¿no? Un poco confuso, pero se trabaja así, ¿no? Así trabaja el programa. Finalmente tenemos el cuarto tipo, los que reciben y retornan. Ahora queremos que nuestra función únicamente sume,
el main se va a encargar de pedir los números o los números y sumar los resultados. Para eso necesitaremos que nuestra función reciba las variables y además retorne el resultado, ¿ya? Es solo cuestión de combinar las funciones que reciben y no retornan con las que retornan y no reciben. Es igualmente algo confuso, pero se trabaja de esta manera en el lenguaje de programación y se puede apreciar en la pantalla nuevamente la pantalla clásica, valga la redundancia, del lenguaje de programación C++. ¿Ya? Las funciones de la librería math.h son en su mayoría de este tipo, ¿ya? Por ejemplo, sqrt, el POW y así. En principio puede parecer que las funciones sirven únicamente para organizar el código, lo cual es cierto, pero no solo eso. Se imagina si tuviéramos que escribir todo el código detrás de un simple goToXy, sería otra cosa, ¿verdad? Entonces, de igual manera se puede apreciar aquí finalmente ya la aplicación del cuarto tipo en la pantalla clásica del lenguaje de programación C++. Ya. A continuación vamos a tener el tema ya de función de recursividad. Vamos a hablar acerca de esta función. ¿Qué es la función recursividad? Es un concepto bastante importante y bien básico de la programación. Sin embargo, es bastante difícil de asimilar al principio. Se supone que es algo que se va entendiendo con práctica y tiempo. Es una función que se llama a sí misma. Es el término, entre comillas, ¿no? El objetivo de esta unidad fue comprender qué es la recursividad y posteriormente programarla. Para ejemplos de qué es la recursividad, sería codificar un programa que te genere el factorial de un número similar a la serie Fibonacci. Tenemos un ejemplo corto que se puede apreciar aquí en la pantalla, que es obtener el factorial de un número, y que ha sido obviamente realizado en el lenguaje de programación C++, ¿no? Se puede apreciar ahí todo el procedimiento, las bibliotecas y todos los datos. En el ejemplo 2 tenemos la serie Fibonacci, hecho también en el lenguaje de programación de C++. Y de igual forma se puede apreciar ahí todo el procedimiento, ¿no? Bueno, ahora hablaremos del algoritmo del backtracking, ya que es el último tema, y más adelante vamos a mostrar los ejemplos antes mencionados por temas de exposición. ¿Qué es el algoritmo del backtracking? Los algoritmos de vuelta atrás se utilizan para encontrar soluciones a un problema. No siguen unas reglas para la búsqueda de la solución, simplemente una búsqueda sistemática, que más o menos viene a significar que hay que probar todo lo posible hasta encontrar la solución o encontrar que no existe solución al problema. De todos modos, se tiene que encontrar un resultado. Para conseguir este propósito, se prepara la búsqueda en varias búsquedas parciales o subtareas. Asimismo, estas subtareas suelen incluir más subtareas, por lo que el tratamiento general de estos algoritmos es de naturaleza recursiva. Tenemos otros conceptos y podemos mencionarlo. ¿Por qué se llaman algoritmos de vuelta atrás? Porque en el caso de no encontrar una solución en una subtarea, se retrocede a la subtarea original y se prueba otra cosa distinta, una nueva subtarea distinta a las que probablemente ya se hayan probado, puesto que a veces nos interesa conocer múltiples soluciones a un problema. Estos algoritmos se pueden modificar fácilmente para obtener una solución única, si es que existe, o todas las soluciones posibles si es que existe más de una al problema dado. Este tipo de algoritmo se puede reflejar en el uso cotidiano, en la vida cotidiana, ¿no? Y en fábricas, empresas, en todo tipo de rubros. Tenemos un ejemplo de árbol de búsqueda. Ya. Considerando el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, se busca el subconjunto que sume 10, ¿no? Se puede apreciar ahí en la imagen todo el procedimiento y todas las ramas, ¿no? Se le denomina árbol de la búsqueda porque si lo invertimos, la imagen se asemejará a un árbol. El algoritmo del backtracking se podrá reflejar de esta manera en el programa o lenguaje de programación, así como se puede apreciar en esta imagen. Podemos visualizar el funcionamiento desde una técnica de backtracking como la exploración en profundidad de un grafo. Cada vértice del grafo es un posible estado de la solución del problema.
Cada arco del grafo representa la transición entre dos estados de la solución. ¿Ya? Diseño e implementación del backtracking. Son 3 etapas y se puede apreciar en la diapositiva. Esencialmente, la idea de encontrar la mejor combinación posible en un momento determinado. Por eso se dice que este tipo de algoritmo es una búsqueda en profundidad. Segundo, tenemos que normalmente se suele implementar este tipo de algoritmos como un procedimiento recursivo. Ahí la similitud, ¿no? Un parecido, pero no similar. La diferencia con la búsqueda en profundidad es que se suelen diseñar funciones de cota, de forma que no se generen algunos estados y no van a concluir a ninguna solución o a la solución peor de la que ya se tiene. De esta forma se ahorra el espacio en memoria y en tiempo de ejecución. Bueno, ahora como anexo hablaremos de lo que es heurísticas, que tiene algo que ver con ello. Algunas heurísticas son comúnmente usadas para acelerar el proceso. Como las variables se pueden procesar en cualquier orden, generalmente es más eficiente intentar ser lo más restrictivo posible con las primeras. Esto es, las primeras son con menores valores posibles. El proceso poda el árbol de búsqueda antes de que tome la decisión y se llame la subrutina subrecursiva.Ejemplos más comunes o cotidianos, como ya los he mencionado anteriormente, de los problemas comunes usando el backtracking. En este caso se está utilizando ejemplos de juegos lógicos, ya que no necesariamente se suelen utilizar, como lo mencioné anteriormente, en fábricas, en temas laborales, ¿no? Pero también se utiliza. Tenemos el sudoku, el problema del movimiento de los caballos en un juego de ajedrez y las 8 reinas. Bueno, ahora como implementación del trabajo de investigación hablaremos del backtracking recursivo, que aparentemente suena como una función, ¿no?, de lo mencionado en el punto 2 con este último punto. El backtracking es una tarea algorítmica que consiste en la solución de problemas mediante la búsqueda sistemática de soluciones exhaustivas. Comúnmente esta técnica hace uso de la recursividad y es importante que domines la implementación de las llamadas recursivas con destreza antes de continuar. Algo muy importante que para manejarlo se va a tener que profundizar el tema y practicarlo muchas veces para dominarlo. No es tan sencillo como un trabajo de investigación. Voy a finalizar la exposición en diapositivas, pero a continuación vamos a apreciar lo pendiente que eran los ejemplos de cada tema, ejemplos de funciones, ejemplos del algoritmo backtracking y de lo que es recursividad. Entonces, a continuación pasamos al lenguaje de programación. En este caso se ha utilizado el Codeblocks, ya en la versión 12.11. Ahí se puede apreciar la portada y vamos a iniciar con el primer ejemplo de lo que es funciones, que va a tener como enunciado que se va a invertir un número, lo que va a realizar la inversión en un número de 5 dígitos. Ya se va a utilizar toda la biblioteca necesaria, ya se puede apreciar ahí, cada uno de ellos se ha procesado, se va a compilar y se va a obtener el resultado, ¿no?, donde nos van a indicar de que tenemos que ingresar un número de 5 dígitos y que los vamos a realizar y que por el programa o por defecto se va a tener el resultado, ¿no?, que es la inversión de los dígitos, como primer ejemplo. En el segundo ejemplo vamos a tener la comparación de 3 números, ¿ya? Y en cada uno verificaremos la suma de los otros 2 void, y es una función de no retorno para especificarlo. De igual manera se utilizan las bibliotecas necesarias, todo el procedimiento adecuado, ¿ya? El cout, el cin, entre otros, también el muy conocido else, y finalmente vamos a pasarlo lentamente para poder apreciar cada uno de ellos, y finalmente vamos a proceder a compilar, ¿no? Y vamos a tener los datos a ingresar, ya los 3 números,
y en este caso como resultado vamos a obtener que ninguna suma es igual. En todo caso, vamos a volver a procesarlo o compilarlo y vamos a ingresar datos pues que tengan alguna relación, y tenemos como resultado que 2 más 4 es igual a 6, ¿no? Dado que estamos ingresando los números pares 2, 4 y 6. Como tercer ejemplo tenemos la potencia y el área de un rectángulo con una función con retorno, entre paréntesis área y otra sin retorno, ¿ya? De igual manera se ha utilizado la biblioteca necesaria, los algoritmos necesarios, y se ha finalizado, ¿no? Se compila y se tiene el procedimiento ya en pantalla. De igual forma, con el ejercicio número 4, donde el promedio de un ciclo con una función que recibe 3 variables, ¿ya? De igual forma, se ingresan las bibliotecas necesarias y se ingresan los datos, ¿no? Se compila y se va a obtener ya, ¿no?, la pantalla en la cual se puede sacar promedios. Por ejemplo, vamos a tener notas 10, 15 y 12, ¿no? Y se va a tener un promedio final de 12, que básicamente este tipo de algoritmos, se puede decir, se suelen utilizar bastante en los estudios. Como siguiente ejemplo, número quinto, o el último ejemplo, valga la redundancia, será la función para comparar el mayor y el menor número de 3 dígitos, ¿no? O de 3 números, perdón, con función sin retorno, void. De igual forma se van a introducir las bibliotecas necesarias, ya, a fin de realizar este tipo de algoritmos y procedimientos, y finalmente se va a compilar y se va a tener que ingresar, como se ha solicitado, 3 números distintos, y se tendrán que registrar pues el número mayor y el número menor automáticamente. Esto quiere decir de que ha sido un éxito el procedimiento, ¿ya? Y a continuación vamos a pasar ya al tema de recursividad, dejando de lado el tema de las funciones como punto número 1. Y el primer ejemplo será pues básicamente la potencia de un número, el cual se hará con una recursividad con función retornable, ¿no? O pertenece a una función retornable, se puede decir. De igual manera que los demás, se ha procesado, se ha introducido las bibliotecas y los datos correspondientes, ¿no? Obviamente tomando un buen criterio para que esto salga de la mejor manera, ¿ya? Y aquí se va a pedir un dato y se va a tener como resultado, ¿no? Me piden una base, luego le pongo el exponente y automáticamente tengo un resultado. Si mi base es 2, mi exponente es 4, mi resultado será 16. Entonces, de esta manera probamos de que el ejercicio sí ha sido óptimo. El segundo ejemplo es la suma de n números, el cual se hará con una función retornable, suma cada interacción, que es un bucle conocido, ¿no? Entonces, de igual forma que los anteriores, para no redundar, se van a procesar o introducir las bibliotecas adecuadas y los datos idóneos, ¿no? Donde se va a tener que ingresar los números, ¿ya? Y finalmente se tendrá como resultado la suma de estos números. Se va a compilar y se va a ingresar cualquier número. Por ejemplo, el número 15 dice ingrese hasta qué número se sumará, le hemos puesto como ejemplo 15, y la suma de los números será el 120. Luego pasaremos al tercer ejercicio, donde el factorial de un número, con aplicación de función con retorno en la recursividad. O sea, netamente es el factorial de un número, ¿ya? Pero estamos aplicando la función con retorno, ¿ya? No saliéndonos del tema de recursividad. Similar a los anteriores, vamos a introducir las bibliotecas que utilice este lenguaje de programación y vamos a procesar más adelante, ¿no? Nuevamente hablamos del cout, cin, las variables int, main,
Ya ingresamos el número y hallaremos su factorial. Compilamos e ingresaremos un número, el cual será 14, por ejemplo, y el factorial será pues el resultado que sale aquí en la pantalla. ¿Ya? Como cuarto ejemplo tendremos la suma de los dígitos de una variable y será una función de retorno. De igual forma, vamos a volver a repetir y introduciremos las bibliotecas y los comandos necesarios, ¿no? Sí, llamémoslo así en este caso. Compilaremos e ingresaremos en el ejemplo un número, ya el número 16, y la suma será 7, ¿no? Este es el resultado de la compilación del algoritmo que se ha realizado, ya que es la suma de los dígitos de una variable. Finalmente, como quinto ejemplo, tendremos el máximo común divisor entre dos números con una función, y será como una función de retorno. De igual forma, se va a introducir las bibliotecas, include IOSTRIME, ya el int y los ya conocidos cout y cin. Se procesará o se compilará y se tendrá pues el resultado en el ejemplo. Vamos a poner como ejemplo el número 18 y el segundo número 2, y el máximo común divisor como resultado será 2. Con esto concluimos los ejemplos de recursividad y pasaremos pues al ejercicio, me estaba olvidando. Tenemos el ejercicio número 7 de recursividad, el ejercicio número 6, bueno, en este caso hemos hecho uno de más y no está de más explicarlo, ¿no? Que es convertir a binario con recursividad cualquier número en función del retorno, ¿ya? Es una función de retorno. Y igualmente, ¿no? Se tienen las bibliotecas, todos los comandos, etcétera, y se procesará finalmente, ¿no? Ingresaremos un número decimal, que será el número 18, bueno, y el número binario convertido, ¿no? A número binario, para la redundancia, será pues el 10010. Eso ya ha sido tema de clases iniciales y bueno, se ha podido apreciar aquí. Tendremos a continuación un siguiente ejercicio, que será la multiplicación rusa con función de retorno. ¿Ya? De igual forma estaremos aplicando o introduciendo las bibliotecas necesarias y se procesa, ya obviamente utilizando el criterio adecuado, se compila y se ingresarán los datos, ¿no? Los dos números a multiplicar y se tendrá un resultado favorable, ¿no? Aduciendo ya de que todos los ejemplos utilizados han sido excelentes, se puede decir, ¿no? Se ha procesado de buena manera. Finalmente hablaremos del tema ya de lo que es el algoritmo de backtracking y demostraremos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, parejas de un conjunto de matrices de hombres y mujeres. De igual manera se utilizarán las bibliotecas necesarias para realizar este tipo de algoritmo, que es un poco extenso, de ahí que, por ejemplo, para 3 hombres y 3 mujeres, tal y como se analiza en el árbol de expansión adjunto, que ya hemos visto anteriormente, se tendrá las siguientes operaciones, ¿no? ¿Ya? Se va a apreciar las matrices y finalmente, luego de un largo procedimiento, como se puede apreciar, porque el tema del algoritmo backtracking no es como una función cualquiera, ¿no? Una vez terminado se realizará compilar y bueno, sí tendrán los resultados y los datos ahí. Luego pasaremos al segundo ejemplo, que serán combinaciones del vector o un arreglo, ¿no? O arreglo también se le llama. De igual forma se van a introducir los comandos necesarios y las bibliotecas adecuadas y bueno, finalmente luego de un procedimiento se realizará compilar y se tendrán resultados. Finalmente, como último ejemplo, se va a tener el laberinto, ¿no? Que obviamente va a tener que ser realizado bajo el algoritmo del backtracking, que no es
nada fácil de igual manera, ¿no? Es un poco tedioso y complicado y extenso, obviamente, pero luego de realizar la introducción de las bibliotecas y comandos necesarios y adecuados en el lenguaje de programación, obviamente C++, vamos a tener un resultado el cual se va a reflejar una vez que se compilen, ya como el que se puede apreciar en la pantalla. Bueno, finalmente culminamos el trabajo asignado, culmino el trabajo asignado ya con la exposición de los conceptos de lo que es funciones, el algoritmo del backtracking y la recursividad, y obviamente habiendo ya explorado y por ahí aplicado, se puede decir, ¿no?, ejemplos como se ha solicitado. Espero que haya sido de su agrado y será para una próxima oportunidad. Gracias por el tiempo, gracias también por las enseñanzas, aprovechando la oportunidad que estamos ya grabando un último trabajo, se puede decir. Gracias por la oportunidad, por las enseñanzas y particularmente gracias por el apoyo, ¿no?, y por entender de repente la situación o la situación de cada uno que tiene. Bueno, no es muy fácil, digamos, de repente manejar temas de trabajo, de estudio, temas de familia y todo eso, pero ahí estamos, siempre tratando de cumplir con los trabajos, malo que bueno, pero estamos ahí. Espero que se haya sido de su agrado. Como usted también lo dice, no soy bueno para las despedidas. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Ha sido un gusto y hasta la próxima. Un saludo, ingeniero. Hasta luego.